Saludo al senador provincial por el Frente Renovador, Hernán Albizu. ¿Qué tal, Hernán? Eduardo Serenelini, buen día. Buen día, Eduardo, buen día a tu equipo y a todos los oyentes. Contame, Hernán, ¿no es importante manejar los tiempos? Vale oro el tiempo, Y te ¿no? escuchaba, sí. Y nosotros tenemos, lamentablemente, como país o idiosincrasia, Sí. tenemos elástico el tiempo y me parece que es algo bastante... Es que vos tenés una reunión y decís, ¿a qué hora comenzamos? Dale, a las 9 arrancamos la reunión. Hay gente que te llega a 9:30. Bueno, los acomodás empezando a las 9 la reunión. Y ya está, viste, también el problema de que a muchos le decís a las 9 y dice, bueno, es a las 9, pero para empezar 9:30. Claro, exacto. Entonces, Especulan con a eso. 9:30, igual, llega 10 menos cuarto, igual llega más o menos a tiempo. Es cierto, es cierto. Hernán, contame todo este tema relacionado a las pequeñas y medianas empresas, la ley antidespidos, etcétera. Bueno, está ahí tan vigente. ¿Cuál es la verdadera, la real posición del Frente Renovador de UNA? Yo creo que obviamente el sinceramiento de la economía por parte del gobierno nacional implicó un pedido de esfuerzo a toda la sociedad, pero en los hechos concretos, en las medidas que tomó, lamentablemente el esfuerzo creo que lo estamos viendo volcados solamente sobre un solo sector, que es el de consumidores, usuarios, trabajadores y demás. Creo que en ese sentido, proteger, lo primero, lo más importante, proteger la fuente de trabajo, y lo segundo, proteger el poder adquisitivo del salario de ese trabajo, es lo que tiene como norte el Frente Renovador. Y creo que se ve reflejado en la propuesta que creo que es superadora, que obviamente, hacer hincapié en la protección de la fuente de trabajo, penalizar de alguna manera a aquellos que en 180 días despidan sin justa causa a un empleado, pero con una contrapartida que es alentar a los principales dadores de empleo de nuestro país, que son las pymes, con beneficios fiscales, quitándoles carga impositiva. Están mirando el medio vaso lleno, es decir, bueno, a ver cómo generamos nuevos puestos de trabajo, más actividad, cuidar lo que está, pero mirar hacia adelante. Exactamente. Entiendo. Creo que, y sin quitarle, a ver, la forma que tiene el Estado de distribuir esas cargas para el sinceramiento de la economía, es un instrumento que es muy importante, que es la cuestión impositiva o fiscal. Sí. Si nosotros podemos beneficiar o quitarle un peso encima a las pymes, que como te decía Eduardo, son el principal dador de empleo de nuestro país, si le podemos quitar un poco el pie de encima con el factor impositivo, creo que lo vamos a estar ayudando mucho y alentándolos para que sigan con su actividad, inviertan y que esa inversión se transforme en más trabajo, ¿no? Ahora, el tema impositivo, hablas de 30, 35%, de acuerdo a la actividad, etcétera, es altísimo en la República Argentina. Y hace años, no es de ahora, hace años. ¿Vos recordás cuando actualizó, creo que fue Domingo Cavallo, el IVA al 21? Nunca bajó. El impuesto al cheque nunca bajó. Y ahí estamos. Sí, que si vos te fijás el origen de muchos de los impuestos, por ejemplo el cheque, eran impuestos de emergencia por situaciones particulares, de desfinanciamiento del Estado y demás, pero esas situaciones de emergencia se normalizaron y quedaron en el tiempo. Y no solamente eso. Los costos de una empresa no solamente es, obviamente, lo impositivo, que es lo que estábamos hablando recién, pero hay, por ejemplo, servicios que a su vez tienen una carga impositiva enorme, como pueden ser el combustible, que tiene el 70% de impuesto, 70% de combustible. Bueno, 70% de impuesto en combustible. Yo estoy en Trenquelauquen. Hay muchos sectores productivos vinculados al campo, a la lechería, por ejemplo. Una pyme lechera pasó de pagar 75.000 pesos de factura de luz a 175.000 pesos. Claro. Esos 175.000 pesos, si la mitad, digamos, se debe a impuestos, o sea, no es energía estrictamente, sino es una carga impositiva que tiene el servicio de energía eléctrica, que obviamente tiene una incidencia directa en los costos empresarios de las pymes y obviamente en la desincentivación a seguir invirtiendo y a crear empleo. Ahora, mirá qué importante escuchar a todos, ¿no? Vos de Trenquelauquen, en el sector lechero, que está mal, porque por distintos factores, porque no hay precio en el mundo, porque se consume menos y porque tenés una intermediación realmente tremenda, desde el productor a la góndola, valores. Ahora, en la Cámara, ¿se escuchan todas estas realidades o nos abocamos solo a las capitales y se terminó la historia?
No, Cuando vos debatís un poco estos la temas, tarea nuestra es poner de resalto, hay situaciones que demográficamente no son beneficiadas, o sea, nosotros no tenemos una cantidad de habitantes que por sí mismo nos haga imponer una decisión. Claro. Y que no estemos por ahí en la discusión pública. No movés el un poco la tarea nuestra es ponerlo en esa discusión pública, ya sea en el recinto, en los proyectos, cuando nos toca defender una postura en los medios de comunicación nacionales y llevar nuestra realidad, ¿no? Esta realidad que yo te marco recién, o como por ejemplo lo que están sufriendo hoy las estaciones de servicio en algunos pueblos fronterizos con la provincia de La Pampa, que la provincia de La Pampa tiene beneficios fiscales por tomárselo como región patagónica, y eso perjudica gravemente a estaciones de servicio que dan mucho empleo para lo que son nuestros pueblos, en la zona fronteriza. Bueno, y eso son todas situaciones que son locales, que estamos lejos tanto de nuestra capital provincial, La Plata, como de la ciudad de Buenos Aires, y a veces un poco la tarea que tenemos es ponerla en consideración. Contame, Hernán, ¿cuál es tu visión desde tu lugar de provincia, en la Cámara Alta en la provincia, en relación a lo que pasa en el país? Si podés correrte un poquito del Frente Renovador, ¿cuál es tu visión? ¿Qué ves? ¿Estamos saliendo? ¿Era necesario en estos primeros 5 meses ajustar lo que se ajustó? ¿Vamos camino a un cambio realmente? A ver, el cambio existe, lo que no quiere decir que uno esté de acuerdo con la forma en que se propone, y yo creo que un poco estaba en la idea o en el mensaje de los 3 principales candidatos presidenciales de la elección del año pasado, la intención de transformar la economía, de sincerar muchas variables de la economía. Me parece que la diferencia estaba en la forma, y lo que estamos viendo es, si bien nosotros reconocíamos una situación que había que transformar, lo que no estamos de acuerdo en la manera que se está haciendo, con esto que te decía antes. Entendemos que había que cambiar muchas cuestiones de la economía, como por ejemplo la cuestión tarifaria. Creemos que había que hacerlo, y hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Con una forma más gradual, teniendo en cuenta determinadas situaciones y variables que afectan no solamente al consumidor o usuario residencial, sino lo que te decía recién de las pymes, cómo afectan, por ejemplo, el cambio en los precios de los servicios a las pymes que son las mayores dadoras de empleo de nuestro país, y todos los beneficios que en estos pocos meses han conseguido las empresas concentradas o de servicios públicos en cuestiones energéticas. Doy un ejemplo, en el caso del gas, por ejemplo, se le ha reconocido a las empresas productoras de gas, en el punto de ingreso al sistema, el valor del millón de BTU, que es la unidad de medida que se tiene el gas, se le reconoce un valor mayor que lo que se paga el gas que se importa de Bolivia, por ejemplo. Entonces, lo mismo ha pasado con los combustibles, y hace mucho ruido que los mismos que estaban en posiciones gerenciales en esas empresas que se vieron beneficiadas sean los funcionarios que tomaron las medidas que beneficiaron a esos sectores. Entonces, sabemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo para sincerar la economía. Lo que creemos es que el gobierno, con las decisiones que tomó, cargó las cargas de ese esfuerzo, los puso solamente en un sector que es el menos favorecido, y no fue equilibrado en esa carga que tenemos que, o en ese poner el hombro que tenemos que hacer todos a la hora de transformar la economía, ¿no? Hernán, te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Igualmente para vos, Eduardo. ¿Cómo está el tiempo allí ahora? Y ahora está nublado, está ¿no? bastante feo, está como para verse llover. ¿Pero ahí sufrieron inundaciones en esa zona? ¿Sufrieron? Nos entró agua del río Quinto, no estrictamente por lluvia, pero sí por las lluvias de San Luis y Córdoba, sur de Córdoba, que llegaron por río Quinto hasta la provincia de Buenos Aires. Un abrazo y gracias, buen fin de semana. Igualmente. Chau. Hernán Albizu es senador provincial.